¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amen.
Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 53, dice: «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Hermano, aunque sepa que Jesucristo es el Salvador de la humanidad y que hay un cielo y un infierno, no podrá ser salvo tan solo aceptando esto mentalmente, es decir, como simple conocimiento. Aun si lo llama Señor, Señor, incluso si viene al culto los domingos y ocupa algún cargo o puesto en la iglesia, eso no lo hará salvo. La Biblia clara y tajantemente señala que solo tendrá vida eterna si come la carne del Hijo del Hombre. No hay otra manera. Por eso, en la última prédica les compartí qué cosa significa comer la carne del Hijo del Hombre. Tomando como ejemplo la forma en la que los israelitas comían el cordero en la época del Éxodo, les expliqué en detalle cómo hacer suya la palabra de Dios. Hoy les hablaré de lo que quiere decir espiritualmente beber la sangre del Hijo del Hombre. Hermano, para que un hombre pueda sobrevivir físicamente, tiene que ingerir alimentos y también beber líquido. Si solo come alimentos sólidos sin tomar líquido, no podrá digerirlos apropiadamente. No podrá vivir sin tomar líquido. Podrá digerir los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar las sustancias dañinas de su organismo por medio del agua. Sucede lo mismo en el espíritu, como está escrito: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, deberá beber la sangre del Hijo del Hombre para digerir completamente su carne. Esto es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué significa beber la sangre del Hijo del Hombre? Espero que a través de este mensaje pueda entender lo que significa beber la sangre del Hijo del Hombre. Oro en el nombre del Señor para que no solo grabe en su mente lo que significa espiritualmente comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, sino que lo llegue a aplicar en su vida diaria de fe y así alcance la vida eterna. Aquí, el Hijo del Hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espero que al terminar este mensaje sepa el significado espiritual de beber la sangre del Hijo del Hombre y lo llegue a aplicar con fe en su vida cristiana. En la última prédica les dije que comer la carne del Hijo del Hombre es escuchar y entender la palabra de Dios. Al igual que los israelitas comían el cordero asado al fuego, cuando lee y oye la palabra de Dios, deberá comprender su verdadero significado espiritual y grabarla en su corazón con la inspiración del Espíritu Santo. Y para hacerlo, no solo deberá oír el mensaje, la palabra deberá ser sembrada en su corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, interiorizar la palabra escrita en los 66 libros de la Biblia no solo se logra leyéndola y memorizándola, deberá sembrarla en su corazón. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Hermano, lo que usted memoriza en algún momento lo podrá olvidar. Eso impedirá que ponga en práctica todo lo que ha podido aprender. Cuando memoriza versículos de la Biblia, no se limite solo a repetirlos como una grabadora, más bien medite en su significado espiritual. Entonces se grabarán en su corazón. A este proceso lo denominamos interiorizar la palabra de Dios.
Si de esta forma siembra la palabra en su corazón, ella se manifestará en su vida en hechos concretos. Por eso, incluso con el paso del tiempo, si no recuerda exactamente el versículo, la palabra que habrá cultivado en su corazón aún permanecerá y la podrá aplicar en su diario vivir. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Hermano, tan solo repetir este versículo no hará que ame a su enemigo o a aquel que lo critica o lo molesta. Si no ha cultivado amor espiritual en su corazón, se sentirá herido, guardará resentimiento o incluso intentará pagar mal por mal. Pero pensemos en aquellos que han plantado el atributo del amor espiritual en su corazón. Ellos tal vez olviden en qué parte de la Biblia está exactamente escrito el versículo. Sin embargo, si alguien les hace daño, el amor y la compasión fluirán en forma natural de su corazón. Este es el corazón del Señor. Si de esta manera cultiva su propio corazón, usted se asemejará al Señor y podrá orar con amor por la otra persona. Si de esta manera come la carne del Hijo del Hombre, esto es, si oye y practica la palabra de Dios, la parte mala de su corazón se limpiará y será transformado. Su corazón se purificará, es decir, se santificará. Hermano, si come algún alimento y bebe agua, podrá eliminar las toxinas y su cuerpo absorberá solo los nutrientes. De igual forma, en la medida en que interiorice la palabra de Dios en su corazón, es decir, en la medida en que coma la carne del Hijo del Hombre, será lleno de la verdad y lo malo desaparecerá. Por ejemplo, si siembra amor en su corazón, el odio saldrá fuera. Si siembra mansedumbre, la amargura se irá. Si acepta la humildad, el orgullo se alejará. Si cultiva amor, el odio se irá. Y no solo el odio desaparecerá, todo lo relacionado con ese mal sentimiento también se irá. Hermanas, muchas de ustedes tienen envidia y celos porque tienen odio. Si en verdad amaran con sinceridad a sus otras hermanas, nunca las envidiarían ni les tendrían celos. Les pregunto, ¿acaso los padres envidian o tienen celos de sus hijos? Más bien, son felices si sus hijos son halagados por los demás. ¿Saben por qué? Porque aman a sus hijos. Se regocijarán si sus hijos son felices. Si aman, no tendrán envidia ni celos. Tampoco murmurarán ni difamarán a alguien más. No tendrán malos pensamientos ni malos sentimientos. Siempre verá, hablará y pensará bien de todo y de todos. Si cultiva mansedumbre, la amargura se irá. Y no solo la amargura se irá, sino también todo lo relacionado con ella. Sucede lo mismo con la humildad. Cuando al principio Dios creó al hombre, lo hizo con un corazón lleno solo de lo bueno, sin nada de pecado ni de maldad. Sin embargo, luego de la caída de Adán, el ser humano comenzó a aceptar en su corazón el engaño y lo malo, y en la medida en que la maldad entró, la bondad que estaba al principio fue desapareciendo de su corazón. Se puede decir que el corazón blanco y puro se ensució y se transformó en un corazón oscuro y negro. Pero si come la carne del Hijo del Hombre, es decir, si oye, entiende y acepta la palabra de Dios, lo bueno será nuevamente implantado en su corazón y todo lo malo saldrá. La maldad se irá de su corazón. Si ya no hay maldad, todo pensamiento y sentimiento carnal desaparecerá, tal como cita el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que dice: por cuanto los pensamientos carnales son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, ahora ya puede agradar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Oirá la voz y recibirá la dirección del Espíritu Santo. Entender o interiorizar la palabra de Dios no puede hacerse solo por su razonamiento humano. Deberá comprender la palabra
y aceptarla con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, Dios le dará gracia y fortaleza para despojar de su corazón toda maldad por medio de la oración. Por eso, definitivamente hay un componente de decisión propia. Es decir, usted mismo deberá determinarse a creer y aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Esto es, beber la sangre del Hijo del Hombre. Al igual que precisa líquido para digerir bien los alimentos, podrá comer la carne del Hijo del Hombre. Esto es, interiorizar la palabra de Dios solo si bebe su sangre, es decir, si la aplica en su día a día. Aún si oye, medita y ora para obedecer la palabra de Dios, eso no será suficiente. Deberá poner en práctica los mandamientos que le dicen debe hacer esto, desechar aquello, no hacer eso. Si no aplica la palabra en su vida diaria, Dios no podrá obrar en su vida. Y si Dios no lo hace, no podrá crecer en su nivel de fe, sino tan solo conocerá a Dios de oídas, es decir, como simple teoría, pero no como una experiencia vivida. Sucede lo mismo con la sanidad, la prosperidad y la respuesta a sus oraciones. En la medida en que viva conforme a la palabra de Dios, su comunión con el Altísimo será más íntima y fluida. Dios responderá sus peticiones, su alma será prosperada, será bendecido, todas las cosas le irán bien y además tendrá salud. Antes de llegar a esta iglesia, muchos dependían de los médicos y de los hospitales. Sin embargo, luego que fueron transformados al oír la palabra de Dios, ahora están sanos y viven una vida saludable sin tomar medicina alguna ni ir al hospital. Ahora bien, con esto no estoy prohibiendo ni diciendo que sea malo ir al médico o al hospital. No me malentiendan. Volviendo a la prédica, como está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 22, que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermano, tendrá fe al poner en práctica la palabra de Dios que ha oído. Usted no empieza su vida en Cristo con un gran nivel de fe. Primero, tendrá la fe solo del tamaño de una semilla de mostaza. No obstante, si da un paso de fe, es decir, si muestra su fe en algo, no importa si es algo pequeño, Dios le dará de su gracia de acuerdo a ese acto de fe. Después de vivir y ver este obrar milagroso de Dios en su vida, su fe crecerá y la próxima vez podrá accionar con un mayor nivel de fe. Es lo mismo con todos. Ustedes oyen y ven el obrar de Dios por los innumerables testimonios de sanidad y de prosperidad de hermanos de esta iglesia. Eso ha plantado una semilla de fe en sus corazones. Hermano, si confía en Dios al enfrentar algún problema en su vida y de hecho muestra su fe en acciones y decisiones, entonces experimentará el obrar de Dios, y si continúa viviendo de esta manera, su fe crecerá. Les comparto un testimonio. Un diácono que forma parte del coro de varones de la iglesia me dio su testimonio. Él es un empleado que percibe un sueldo mensual fijo y siempre pensaba en la forma en la que Dios podría bendecirlo más. Hermanos, a los que tienen negocios propios, Dios los puede bendecir de acuerdo a la medida de su fe. No obstante, los que reciben un salario tienen ciertas limitaciones. Bueno, el asunto es que este hermano ya había oído la palabra de Dios. Sabía que si agradaba al Señor, Él lo bendeciría a su manera y en su tiempo. Ahora bien, este hermano vivía de acuerdo a la palabra y por eso tenía la plena seguridad que Dios lo iba a bendecir. Y cada vez que no aplicaba la palabra en su vida, inmediatamente se arrepentía. Debido a su trabajo, salía de viaje frecuentemente. Por eso, en algunas ocasiones, no podía asistir al culto ni a los ensayos del coro de la iglesia. Cuando no podía hacerlo, de inmediato
repito, se arrepentía. Así que un buen día le pidió a Dios le consiguiera un trabajo que le permitiera asistir a los ensayos del coro y así ser fiel en la iglesia. Ahora bien, cada vez que se arrepentía y oraba, Dios lo bendecía. Así, Dios le respondió y lo bendijo con un trabajo que le permitió dedicar todo el día domingo al Señor y también ser fiel en la iglesia. Una compañía lo contrató, lo puso en un cargo ejecutivo y su salario aumentó a $5,000 mensuales. Este hermano compartió su testimonio diciendo que, aun siendo un empleado asalariado, Dios lo pudo bendecir. Poco después, sus hijos también fueron bendecidos. Por eso, cuando enfrente un problema que no puede resolver, podrá confiadamente depender de Dios. Les comparto ahora mi propio testimonio. Antes de la inauguración de nuestra iglesia, yo mismo tuve una impactante experiencia con mis 3 hijas. Cuando cada una de ellas enfrentó una situación difícil, la fe de toda la familia aumentó a un nivel mayor y nuestra dependencia de Dios se mostró en hechos y en acciones. Una vez, durante las vacaciones del seminario teológico, al regresar a casa, luego de estar orando, encontré a mi hija mayor, que en esa época estaba en primaria, cubierta de tumores y úlceras por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. En esas vacaciones yo había estado orando, leyendo y oyendo la palabra de Dios. Un día, al regresar a casa, repito, mi hija mayor tenía ampollas por todo su cuerpo. Si se movía, su piel se rasgaba y comenzaba a sangrar. En otra ocasión, mi segunda hija fue atropellada por un camión. El chofer del camión se conmovió y trajo a la niña. Su rostro estaba todo hinchado. La parte interna de su boca estaba totalmente destrozada. Su condición era delicada. Abrí su boca y vi que su lengua estaba destrozada. Sangraba alrededor de sus ojos. Su cara estaba hinchada. Era un desastre. Y antes de esto, mi tercera y última hija entró al colegio a primaria y jugando se golpeó fuertemente con un estudiante de secundaria, cayendo al suelo y sufriendo una severa contusión. En esa época, al frente de la tienda que administrábamos, estaba el local de la municipalidad y los alumnos del colegio estaban jugando allí. En ese momento, uno de ellos se dio media vuelta rápidamente para salir corriendo y golpeó a mi hija que estaba justo detrás de él, tumbándola al suelo. Los que estaban allí la llevaron al hospital y el médico me dijo que debíamos trasladarla al hospital general, pero no lo hice. La llevé a casa aún inconsciente y adolorida. En todos los 3 casos, desde el punto de vista humano, todas ellas debían haber ido al hospital. Incluso algunos hermanos cristianos me decían que estaba deshonrando a Dios con lo que estaba haciendo y que debía ir al hospital. Los cortes que había sufrido mi segunda hija producto del accidente debían suturarse. También la contusión de mi hija menor era peligrosa aun si se atendía en un hospital. Pero aún así no las llevé a ningún hospital ni les apliqué medicina alguna. Tan solo oré y confié en Dios. Incluso cuando vi a mi hija mayor que no podía moverse, el rostro de mi segunda hija que estaba hecho un desastre y a mi tercera hija ya siendo inconsciente, no me preocupé ni me angustié, solo confié en Dios. Por cierto, mi esposa tampoco se angustió ni me dijo para ir al hospital. Tampoco pedí compensación económica alguna al conductor del camión. Tan solo le dije que no se preocupara porque Dios iba a sanar a mi hija. También la familia del alumno de secundaria que golpeó a mi hija menor era muy pobre. Sentí que más bien nosotros debíamos ayudarlos. Por eso rehusamos aceptar el dinero que nos habían ofrecido. Fue lo mismo con el chofer del camión. No aceptamos el dinero que nos quería dar. ¿Y saben algo?
Dios obró de acuerdo a nuestra fe. Mi hija mayor se recuperó completamente luego que oré por ella. Mi segunda hija pudo comer bien porque no sentía dolor alguno, a pesar que su boca estaba hinchada y con graves cortaduras. Y ninguna de mis 3 hijas dejó de ir a sus clases en el colegio. Poco después, la profesora me escribió una carta en la que decía que había podido creer en Dios al ver cómo Dios, con su poder, había sanado completamente a mi hija mayor en solo un par de días. Dios también respondió en el caso de mi hija menor. Fue un lunes cuando ella tuvo el accidente. Sin embargo, el miércoles por la mañana milagrosamente recuperó su conciencia e incluso pudo asistir al culto del miércoles. Repito, ese mismo día, lunes, llevé a mi niña a casa y oré una vez por ella. El martes no había mejorado. Continué orando por ella el martes. Fui a clases al seminario y oré por ella una vez más cuando regresé a casa. El miércoles, justo cuando estaba a punto de salir de la casa, ella, mi hija menor, me preguntó: «Papá, ¿vamos hoy a la iglesia?». Estaba inconsciente, pero tan pronto como recuperó sus sentidos, habló de ir a la iglesia. Eso fue un miércoles. Así pude ir tranquilo al seminario. Dios la había tocado. Por eso tenía la plena seguridad que ella iba a recuperarse. Luego, al regresar del seminario a casa para ir al culto de los días miércoles, mi hija menor ya había salido a la iglesia. Mi familia y yo pudimos llegar a un nivel mayor de fe al ver y vivir en carne propia el obrar de Dios en nuestra vida. Mis vecinos también se sorprendieron y dieron gloria a Dios. En el caso de mi hija mayor, yo estaba orando y ayunando. Tal vez se pregunte por qué le sucedió eso a ella. En ese momento pensé que debía haber hecho algo malo ante Dios. Le dije eso a mi esposa y ella me confesó que había faltado a varias reuniones de oración mientras yo estaba ausente. Si Dios pasaba esto por alto, eso podría convertirse en un muro que nos separara de Dios. Por eso permitió que esto sucediera. Mi esposa se arrepintió inmediatamente y oré por la niña, y durante la noche Dios la sanó. Por la mañana solo tenía costras en su cuerpo y fueron desapareciendo en forma natural. En lo que le quedaba de sus vacaciones, se puso al día en sus tareas y volvió al colegio. Es lo mismo con ustedes. Cuando dan su diezmo con fe, Dios los podrá bendecir y prosperar. Así, la próxima vez sembrarán con más fe. Volviendo al mensaje, Dios le dice que debe amar a sus enemigos. Por eso, cuando perdona y demuestra ese perdón en acciones y hechos con fe, el amor entrará poco a poco en su corazón. Y si continúan haciéndolo, todo odio saldrá de su interior y así podrá alcanzar el perfecto amor. Si cree en la palabra de Dios y actúa con fe en todo, crecerá hasta la medida de la estatura de Cristo y la palabra llenará su corazón y se hará realidad en su vida. Por el contrario, si luego de haber recibido el Espíritu Santo y de tener esta fe inicial del tamaño de una semilla de mostaza, no practica la palabra, no podrá vivir en esta dimensión espiritual y su corazón no cambiará. No importa los años de vida cristiana que tenga, incluso podría perder la poca fe que tiene y no ser salvo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 señalan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, cuando vive de acuerdo a la palabra de Dios, no se conformará a la forma de vida
de este mundo. Más bien, marcará la diferencia en todo y así será reconocido como hijo salvo de Dios y como verdadero cristiano. Si dice que ama a Dios, si dice que cree en el Señor, pero vive cediendo a la lujuria, a las pasiones carnales y a toda tentación que le presenta el mundo, entonces la verdad es que usted es un mentiroso. Por eso, cuando ore, deberá primero examinar su vida y ver si está o no mintiéndole a Dios. Si está viviendo una vida doble, es decir, si le está mintiendo a Dios, deberá inmediatamente arrepentirse y no volver a hacerlo, para que así Dios pueda responder a sus peticiones. Pregúntese, si le está mintiendo a Dios, ¿cómo cree que Él responderá su oración? Ni siquiera la oirá. Hermanos, si realmente tienen fe, definitivamente la mostrarán en hechos. Dios dice que si obedece su palabra, será bendecido en su entrada y en su salida, es decir, será bendecido en este mundo y también en el reino de los cielos. Asimismo, si confía para todo con fe en Dios, Él les promete que estará siempre con usted. Si cree que la Biblia es la palabra de Dios y confía en el Señor, con toda seguridad vivirá de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Les doy un ejemplo. Todos saben que el agua calma la sed. Ahora bien, usted tiene mucha sed y hay un vaso con agua fría enfrente de usted. ¿Acaso no la tomaría? Supongamos que vive en un lugar donde en verano hay una temperatura por encima de los 35 grados. Transpirará todo el día y tendrá mucha sed. Lo único que deseará será beber agua fría. Una pregunta. ¿Quién de entre ustedes solo dirá que tiene sed sin tomar el agua que tiene a su alcance? ¿No tomaría agua si creyera que le fuera a hacer daño o si pensara que no va a calmar su sed? Ahora bien, si creyera que tomándola ya no tendría más sed, definitivamente la bebería. Sí, definitivamente lo haría. Otro ejemplo. Digamos que sabe que hay varios millones de dólares enterrados en una playa y que pueden ser suyos si va a pie desde este lugar a esa playa y trae de regreso todos esos millones también a pie. Ojo, hay una condición y es que tiene que ir a pie todo el camino. Puede que le tome 10 o más días llegar a esa playa y luego de encontrar ese tesoro tendrá que traerlo también a pie. Si estuviera totalmente seguro que todos esos millones se encuentran allí y que pueden ser suyos, irá todo el camino a pie, aun si le duelen las piernas o los pies de tanto caminar. Si realmente lo cree, irá cantando todo el camino, alegre y gozoso, trayendo con usted todo ese tesoro. Nadie diría que eso es muy difícil de hacer. Hermano, si no va es porque en realidad no cree que ese tesoro esté en ese lugar. Si verdaderamente lo cree, con toda seguridad irá. Igualmente, hay muchos que afirman con su boca que creen en el Todopoderoso Dios. Sin embargo, no viven de acuerdo a su palabra porque no confían completamente en Él. Hermano, recuerde que solo si tiene fe espiritual y vive de acuerdo a la palabra, podrá ser salvo. Y Dios, igualmente, podrá responder a sus oraciones y obrar en sus vidas. Romanos capítulo 10, versículo 13, menciona:
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un buen versículo y muchos pastores lo citan y a los hermanos también les agrada y lo memorizan. Ahora bien, este versículo expresa el eterno amor del Todopoderoso Dios, quien, por medio del Señor Jesucristo, salvó a todos los pecadores que estaban destinados a ir al infierno. No obstante ello, hay quienes tratan de usarlo para su conveniencia y así continuar viviendo en el pecado. Dicen que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo sin importar la clase de vida que viva. Es decir, afirman que una vez salvo, siempre se es salvo. Alegan que cualquiera puede ser salvo tan solo invocando el nombre del Señor, aun si vive en el pecado. Muchos han sido y son engañados por creer que esta declaración es cierta y verdadera. Sin embargo, el versículo que hemos citado no justifica de ninguna manera a los que pecan y viven una vida disoluta. Hay otros versículos que se complementan entre sí y que lo llevan a entender el sentido espiritual de este verso en su contexto bíblico. ¿Qué tal si leemos los versos 9 y 10 que preceden a este pasaje y así podrá comprender su verdadero significado? Y dicen así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, no debe tener una fe cultural, religiosa, formal o solo ritual. Debe tener una fe verdadera, viva, con obras, espiritual. Este pasaje además subraya, y si creyeres en tu corazón, y continúa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, los que creen con el corazón vivirán conforme a la palabra de Dios. Por eso serán justos. La palabra los hará justos, los justificará ante Dios. Serán hijos de Dios e hijos de luz. Como creen con el corazón, sus acciones demostrarán que son justos, es decir, que viven una vida recta, honesta e íntegra. Por eso menciona la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, cuando los que creen con el corazón confiesan con su boca, su confesión será cierta y verdadera. Los que no viven por la palabra desobedecerán los mandatos de Dios y crucificarán otra vez al Señor. No importa lo mucho que sepa de la Biblia, eso no lo hará salvo. Y es que no estará comiendo ni bebiendo la carne ni la sangre del Señor. Tampoco serán salvos los que solo invocan el nombre del Señor. Más bien, los que creen con el corazón y son justificados serán salvos cuando lo confiesan con su boca. Ahora bien, ¿qué significa creer y ser justificado? Romanos capítulo 2, versículo 13 señala, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hermano, una pregunta. Ahora que ya han oído la palabra de Dios, ¿ya son justos ante Él? No, eso no es así. Prosigue la Escritura, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, no los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si oye la palabra de Dios y verdaderamente la cree en su corazón, evidentemente actuará de acuerdo a ella. Y al hacerlo así, será justificado y será salvo. Igualmente, los que creen de corazón y lo confiesan con su boca serán justificados y serán salvos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, aún si asiste a una iglesia cristiana, pero no come la carne ni bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tendrá vida eterna en usted. Usted es justificado no solo por oír y saber la palabra de Dios, sino por vivir de acuerdo a ella. Le pregunto, ¿habrá alguien que piense que como todavía no vive completamente por la palabra de Dios, no es salvo?
Hermano, a pesar que aún no aplique la palabra de Dios en su vida en forma completa, si está en este proceso de hacerlo, Dios reconocerá que tiene la suficiente fe espiritual para ser salvo. Y es porque, aun si no es de forma completa, evidentemente estará comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Esto depende de la disposición de cada uno. Hay quienes oyen la palabra de Dios, se despojan rápidamente de todo engaño y mentira y reflejan en su vida al Señor. Otros van despacio e incluso hay otros que van aún más lento, como tortugas. Sin embargo, de cualquier forma, después de un tiempo, su estilo de vida deberá reflejar en alguna medida al Señor porque tiene fe. Una pregunta: ¿acaso si su hijo está en secundaria o en la universidad no sabrá leer? Es casi seguro que todos los que están cursando secundaria sabrán leer. Tal vez en primer o en segundo grado los niños aún no sepan leer. En mi niñez, como no había libros ni tutores, algunos niños no podían aprender a leer hasta el cuarto o quinto grado. Pero aún esos niños aprendían a hacerlo en primaria o en secundaria. A pesar que no eran muy inteligentes, al menos aprendían a leer y escribir. ¿Saben por qué? Porque continuaban intentándolo. Si se daban por vencidos, nunca hubieran aprendido a leer. Pero como continuaron estudiando, finalmente aprendieron. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Los que en verdad creen y tienen fe procurarán aplicar la palabra de Dios en sus vidas, aunque sea en forma paulatina. Por eso su forma de vida será transformada. Reflejarán al Señor. Por cierto, la diferencia la determinará la rapidez de ese cambio, y en la misma medida Dios lo bendecirá y responderá sus oraciones. Sin embargo, hay quienes ni siquiera luego de haber sido cristianos por 10 o 20 años reflejan en su vida la vida del Señor. Viven una vida centrada en ellos mismos. Tratan de vivir una vida de fe de acuerdo a su propio criterio y forma de pensar. Por eso no pueden manifestar el amor del Señor. No aceptan las prédicas y de esta forma juzgan la palabra de Dios. E incluso en algún momento dado podrían hacer algo en contra de la palabra. No obstante ello, si se arrepienten inmediatamente y se apartan del pecado, podrán ser salvos por ese acto mínimo de fe. Hermanos, ustedes han oído la palabra de Dios en esta iglesia y han experimentado milagros y señales del Todopoderoso Dios. Por eso deberían tener un mayor nivel de fe. Ya deberían comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, creyendo y esperando por fe las bendiciones que Dios promete a aquellos hijos que andan en el Espíritu y viven en ese nivel espiritual. Sí, hermanos, todos ustedes deberían haber llegado a un buen nivel de fe. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre y así puedan reflejar en sus vidas la imagen de Dios y así llegar a la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula
tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.